¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy ya es miércoles, es 11 de diciembre y tenemos una serie de contenidos que hemos preparado con cariño, como siempre, y con ganas de que a ustedes les interesen, les apetezca, además, y bueno, pues les entretenga en este tiempo de televisión que les deseamos pues sea lo más ameno posible. Tenemos muchos contenidos, les voy a destacar uno de ellos. Vamos a hablar en nuestra consulta de psicología con Chelo Díaz de la compasión, fíjese, algo de lo que se habla también en estas épocas en las que vamos a entrar, la Navidad, la compasión con el otro. Bueno, pues vamos a hablar de la compasión con uno mismo, que no es nada fácil. Es uno de los asuntos, hay más. Además, tendremos un tiempo dedicado a la investigación con Diego González Aguilera, que nos hablará del uso de la inteligencia artificial en el entrenamiento policial, un gran avance. El médico pediatra José María Maillo va a profundizar hoy en las cada vez más abundantes alergias alimentarias en la infancia. Estamos en buenas manos. Y terminaremos con la música de Frankie Moy, que actuará en directo en nuestro plató. Sí, tendremos música para terminar, música en directo, música en riguroso directo aquí en este plató, algo que nos alegra siempre mucho. Pero miren, empezamos por el principio, porque la investigación nos parece esencial. Investigando. Muy pocos recursos se dedican a la investigación, pero hay quien los utiliza muy bien. Es el caso del TIOP, el grupo de investigación que lidera Diego González Aguilera, que nos acompaña periódicamente para hablar precisamente de cómo mejorar la vida de todos. Buenas noches, Diego. Muy buenas noches, Ana. Un placer tenerte aquí de nuevo. Para hablar de cosas bien interesantes. Ahí en el grupo TIDOP, en la Escuela Politécnica de Ávila, no paráis, ¿no? No paramos en Ávila, en Zamora y en Albacete, porque al final el grupo ya tiene varias sedes repartidas por la geografía española. Qué bien. Y bueno, pues hoy para cerrar el año queríamos traer algo muy especial que quizás ha representado un impacto grandísimo, ¿no?, a nivel europeo en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y es ese videojuego que ya es una realidad, que ya ha visto la luz, que se ha presentado en Bruselas, que ha sido evaluado por la Comisión Europea, que en el fondo es la que nos dio dinero para desarrollar algo que considero muy útil, y es que las fuerzas de seguridad utilicen la gamificación, los denominados videojuegos, que todos estamos acostumbrados a verlo tanto por los medios de comunicación, pero lo utilice para entrenarlos bajo situaciones que afortunadamente no suceden a menudo, ¿no? Y este es el problema al que se enfrentan los cuerpos y las fuerzas de seguridad, que tienen que adiestrar una serie de capacidades y de destrezas que solo se dan en situaciones excepcionales, insisto, afortunadamente, como puede ser un ataque terrorista, como puede ser un asesinato, como puede ser un accidente de tráfico. Quizás los accidentes de tráfico son más frecuentes, y un interrogatorio, ¿no? Pero también el interrogatorio tiene su enjundia. Y el videojuego que hemos presentado, como digo, en Bruselas, ha sido tan exitoso que ha recibido las más felicitaciones, ¿no?, de la Comisión Europea, y ha sido testeado por muchas fuerzas y cuerpos de seguridad. Estamos hablando de inteligencia artificial, entiendo, y de realidad virtual. Estamos escenificando todos esos momentos del crimen, del accidente, del interrogatorio, de un ataque terrorista, escenificándolo en 3 dimensiones o 4, ya no sé a cuántas puede llegar este elemento científico que habéis desarrollado en el TIDOP. Sí, estamos haciéndolo con inteligencia artificial, que es una herramienta ya muy habitual en nuestra sociedad, y sobre todo con un hiperrealismo. Es decir, cuando nos metemos en esa escena del crimen, cuando nos metemos en ese accidente de tráfico, cuando nos metemos en esa situación de un interrogatorio,
hemos tratado de reconstruir como si en un videojuego se tratase. Ya los videojuegos son hiperrealistas, ¿no? Si estamos acostumbrados a echar un vistazo a muchos de deporte, incluso de recreación bélica, los gráficos y las recreaciones ya son increíbles. La sensación que queríamos producir era que el policía, que la fuerza de seguridad que lo puede utilizar y entrenar, se sintiese como si estuviera en ese escenario, incluso sintiese el estrés y la tensión a la que se ve sometido cuando tiene que tomar esas pruebas, cuando tiene que seguir esos protocolos, que no hay que olvidar que siempre hay que actuar de una forma rápida, siguiendo unos protocolos muy específicos, de forma muy sistemática, y que no podemos estar el tiempo que nos gustaría en una escena, ¿no? Son efímeras, tenemos que ser rápidos, tenemos que ser eficientes, y el videojuego trataba de poner en esa tesitura a las fuerzas de seguridad, y yo creo que bueno, lo hemos conseguido. Para eso, bueno, tiene que estar muy bien hecho para captar también esa parte de emocional que tienen que tener los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que de esta manera se adiestran, se entrenan gracias a esta herramienta que ha puesto en funcionamiento, no sé si ya está operativa, el grupo TIDOP, y que ya tiene el beneplácito de Europa, hemos de decir. Tiene el sello de Europa, tiene el sello de las fuerzas y cuerpos de seguridad que han participado, policía griega, policía rumana, policías en definitiva de Europa que han sido miembros del proyecto junto con otras empresas. Esto también hay que subrayarlo. El proyecto al final es una dotación de cerca de 7 millones de euros y participa no solo la Universidad de Salamanca, sino una serie de empresas y de entidades que, como digo, están directamente relacionadas con la seguridad, ¿no? Y que todas pues, han remado en la misma dirección, y cuando en un trabajo grupal se rema en la misma dirección y todos visualizan que esto era un gran reto y que detrás podía haber incluso un producto comercial, pues el resultado es el que vamos a ver ahora en pantalla. Sí, sí. Vamos a la escena del crimen, un crimen que se produce, me parece, en un hotel. No vamos a decir de dónde, porque es una recreación, pero muy fiel de lo que puede encontrarse un policía que acude ahí. Podría ser un hotel de Ávila. Podría para ser, que la gente... ahí estamos viendo ya algo. Sí, pues nada, el hiperrealismo a la vista está. Estamos viendo una escena de un hotel, como bien dices. Se recibe previamente incluso un aviso, se supone que en el servicio 112, que ha ocurrido o que se ha detectado algo anómalo. Y lo más importante del juego es que en todo momento se trata de dar al jugador, que en este caso puede ser un estudiante a policía, un inspector que está estudiando, se le da paso a esta escena siguiendo todos y cada uno de los protocolos que se siguen en la escena de un crimen. En una escena de un crimen nos podemos imaginar desde huellas de sangre, desde restos de semen, dependiendo del tipo de crimen al que nos estemos enfrentando, muestras de ADN. Todos estos protocolos tan exhaustivos que a día de hoy la policía científica tiene que poner en práctica se reproducen en el juego, con ese hiperrealismo. Y además ofrecemos varios niveles de dificultad, como en un videojuego. Cuando uno juega, pues a medida que va mejorando su habilidad, incrementa la dificultad, ¿no? Y aquí tenemos la posibilidad de jugar en un modo, digamos, muy básico, donde en todo momento se le va a ir diciendo al policía, al jugador en este caso, qué pasos tiene que dar, pero si la policía o la persona que está jugando ya es experto en este tipo de escenarios, bueno, pues tiene que actuar en el modo que considere, no se le da ningún tipo de pista. Ahora estamos viendo, por ejemplo, cómo tiene que tomar esas fotos, la llamada inspección visual, bueno, todos y cada uno de los vestigios que tiene que ir analizando, con qué instrumentos los puede analizar, qué tiene que hacer sobre el cadáver, como estamos viendo ahí, por supuesto. Muy minucioso, efectivamente, sí, sí, sí. Al ser videojuego, pues también salvamos, ¿no?, muchas veces el problema que tenemos con material sensible, ¿no? El utilizar datos reales, como pudiera ser datos que la propia policía nos podría proporcionar, siempre genera problemas de confidencialidad, de sensibilidad, y en este caso el videojuego es magnífico, ¿no?, porque nos permite recrear hasta un avatar que actúa de víctima. Fijamos ahí cómo está con el protocolo que hace policía, con los polvos para ver la huella que ha dejado supuestamente el homicida en la escena del crimen, como con la linterna, una vez que ha pasado esa brocha con ese pincel, perfectamente se pueden ver las huellas. Es decir, esto, si lo estuviera viendo aquí una policía con nosotros, estaría pues, bueno, diciendo un poco el feedback que han dado, ¿no? Sí, sí. Que es tremendamente real,
que ayuda mucho porque, insisto, entrenar este tipo de capacidades o estás en esos escenarios o por mucho que te lo cuenten en clase, es teoría. Yo te iba a preguntar, claro, para hacer un videojuego de estas características tan hiperrealista, tan concienzudamente organizado, tenéis que tener mucha información, Sí, ¿no? sí, sin duda. Claro. Mucha información, mucha crítica, mucha revisión. Es decir, aquí la policía que ha participado en el proyecto, Rumanía, la Academia de Policía de Ávila, la Escuela de Policía de Ávila, policía griega, en todo momento han dicho, oye, esto tiene que cambiarse, esto no nos gusta, esto es de esta manera. Es decir, ha habido continuamente ese feedback, esa realimentación que nos ha llevado al final a, bueno, pues hacer lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? La posibilidad de entrar a una escena del crimen, la posibilidad de hacer todo y cada uno de los pasos que hay que dar. Esa maleta que está ahí es la maleta que actualmente utiliza la policía en una escena del crimen. La científica, La ¿no? científica, y con todo mimo de detalle se ha cuidado pues todo, ¿no? Los gestos, los movimientos. Si en algún caso el posible policía que esté jugando actúa mal, todo esto se va a generar un informe final que va a ser evaluado por un profesor que está detrás. Es decir, aquí hay como dos modos de jugador. Uno que actúa de jugador, digamos, estudiante, y otro que actúa de jugador, pero soy profesor y voy a evaluar lo que estás haciendo. El juez, digamos. Y te voy a poner la nota, ¿no? Porque se trata de esto, se trata de que esta herramienta sirva para que la Academia de Policía de Ávila, en su formación que da, magnífica, tanto a ejecutiva como a básica, pueda utilizar estos modos de juego para enseñar algo que yo siempre lo digo a mis alumnos, te lo contaré y se te olvidará, pero si te lo enseño y además te manchas las manos con el material y haces la práctica, no se te olvidará jamás, ¿no? Y esto es lo que pretende esta tecnología del videojuego. Este es uno de los ejemplos, es una escena de un crimen, cómo ha de trabajarse, cómo ha de trabajarlo un profesional, en este caso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en el momento en el que se encuentran un cadáver en la habitación de un hotel. Pero hay muchas otras circunstancias, como tú nos decías, pues por ejemplo los propios interrogatorios, ataques terroristas o accidentes de tráfico, que ya hemos dicho al principio que lamentablemente son más frecuentes. Podemos ver también algunas imágenes. En esta escena del crimen también hay un aspecto crucial que no hemos comentado y que a la gente le va a resultar llamativo, es qué altura tenía la persona. Imaginemos que ha habido un disparo o ha habido disparos en la escena y esa persona ha resultado muerta fruto de unos disparos con un arma. Podemos hacer en el videojuego análisis balístico. Esto lo hemos visto en la tele, en CSI, que a partir de los orificios que deja la bala en la pared o donde haya impactado, se puede trazar con un láser la posición desde la cual se supone que se ha disparado a esa persona, y no solo eso, sino saber qué altura podía tener esa persona. Es un dato crucial para la policía científica, y el propio videojuego permite hacer ese análisis balístico, permite identificar esos orificios de bala, permite localizarlos y hacer como la reproyección para ver dónde podía estar esa persona que ha disparado. Vale, nos vamos ahora a lo que decíamos hace un momento, los accidentes de tráfico más frecuentes, en algunos lamentablemente con víctimas mortales, donde también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que actuar de forma concienzuda y meticulosa. Todo es importante, ¿no? Todo es importante. De un tiempo a esta parte ellos han visto que generar un registro digital es valiosísimo, ¿no? Porque un registro digital, una digitalización que hemos traído a este magazine en muchas ocasiones, tridimensional, como bien decías, es un registro, es una huella digital para siempre. Si yo tengo un accidente digitalizado en 3 dimensiones, ahí estamos viendo además una recreación muy fidedigna, podemos volver a ese accidente siempre que queramos y podemos analizar cualquier evidencia que se nos escapara en el análisis. Podemos, ¿por qué no?, pensar en, oye, esta hipótesis no nos la habíamos planteado. En cambio, pensemos en cómo se viene haciendo esto y cómo se ha hecho años atrás, prácticamente con un croquis en campo que levanta el policía, la Guardia Civil, dependiendo de la comunidad autónoma, quien tenga competencias para ello, pero siempre bajo una situación de estrés, una situación muy rápida en la que hay que actuar. Muchas veces se olvidan cosas, ¿no? ¿Qué queríamos con este videojuego de accidentes de tráfico? Bueno, pues vamos a recrear un accidente de tráfico también muy hiperrealista, donde veamos qué protocolos hay que tomar en ese accidente, cuáles son los pasos que hay que dar, ¿no? Pues estamos viendo ahí cómo están identificando el cadáver, estamos viendo ahí, antes veíamos las huellas de frenada,
qué importantes son las huellas de frenada. Pero además nos hemos dado cuenta, y la propia policía así nos lo ha transmitido, que las huellas de frenada ya no son válidas como lo eran antes, porque ya todos los vehículos tienen sistema de frenado ABS. Entonces ese sistema de frenado hace que toda la huella de frenada no quede en el pavimento, que no se vea. Distorsiona un poco la situación, ¿no? Claro. Y al no tener esa huella de frenado, la policía se ve incapacitada para recurrir al dato más importante en un accidente de tráfico, que es la velocidad. La velocidad. A qué velocidad tuvo lugar el siniestro, porque en esa velocidad va a estar mucha información. Entonces, ¿qué se hace en el videojuego? Bueno, pues lo veremos también en el vídeo que estamos ahora viendo a doble pantalla, pero se recurre a la deformación del coche. Si yo no puedo determinar la velocidad a la que iba el vehículo con las huellas de frenada, podemos medir la deformación del impacto que ha tenido el vehículo, y a través de una serie de fórmulas matemáticas, pero que quedan en una caja negra, que aquí lo que queremos, insisto, es entrenar a la policía, a la Guardia Civil, para que adiestre los protocolos y las capacidades que queremos adiestrar, y es cómo se mide una deformación de un coche, cómo se cogen determinados tipos de información, cómo se analizan los neumáticos para ver en qué estado están los neumáticos, también cómo se miden esas huellas de frenado. ¿Por qué no? Insisto que aunque el sistema de frenado actualmente es un sistema ABS, conviene comprobar que con las huellas de frenado también podemos obtener algo de información. información. Entonces, se trata, ahí estamos viendo lo Esa de es la la deformación, cómo la están analizando. Es una deformación frontal, en todo momento con esa tablet que puede llevar el policía, o con una hoja de campo. Lo de los neumáticos, cómo se miden también los neumáticos desde la presión, el estado de las ruedas, y ahí en esa especie de calculadora de campo, con esa deformación que estamos viendo en pantalla, pues estamos viendo cómo se puede llegar a estimar a qué velocidad tuvo lugar el accidente. Este dato es crucial, el poder dilucidar en un accidente de tráfico con precisión, con fiabilidad, la velocidad de impacto fue de X kilómetros por hora. Tiene mucho valor para las aseguradoras, tiene mucho valor para el juez, tiene mucho valor para las fuerzas y cuerpos de seguridad, que no hay que olvidar que en España, al menos en otros países puede variar, pero en España son los que primero se van a personar en un accidente de tráfico, son los que primero van a tomar esos datos. Realizan el atestado, etcétera. Y realizan ese etcétera. atestado. Entonces, toda esta información tiene mucho valor, y lo que se trata con este videojuego es: vamos a ayudaros a poner en práctica todos estos protocolos y todos estos métodos que, insisto, vienen a mejorar lo que están haciendo ahora. Nos lo está contando Diego González Aguilera, catedrático de Ingeniería en la Escuela Politécnica de Ávila, director del TITO. Ahí han salido estas herramientas, de ahí precisamente del trabajo ingente que realiza este grupo. ¿De cuántas personas ya? 85 por ahí. Bueno, fíjense, 85 investigadores que lo único que pretenden es mejorar la vida de todos, en este caso, gracias a estos videojuegos tan hiperrealistas destinados a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Me llama la atención, y con eso acabamos, que también son capaces de poner en ese estado de estrés necesario e imprescindible para trabajar en estos aspectos a quien esté jugando. Me parece importantísimo. Y ya tenemos en mente el siguiente paso. ¿Cuál es? Y es medir ese estado de estrés. Vale. ¿Cómo lo podemos hacer? Existen dispositivos IoT de wearables, que ya con nuestro reloj ya nos mide las pulsaciones, nos mide una serie de parámetros. Bueno, pues queremos que cuando esos policías, esas fuerzas de seguridad estén jugando, podamos estar monitorizando el nivel de estrés al que se somete cada una de estas personas, sus pulsaciones, su respiración, es decir, todos y cada uno de los parámetros que consideramos la otra parte importantísima, ¿no? Y es ver cómo reaccionan las personas, porque claro, aquí mucha gente puede estar pensando al otro lado de la pantalla: bien, es un videojuego, pero pues es como si visitamos una cueva virtual con las gafas que hemos traído aquí a veces, ¿no? Pues no es lo mismo que visitarlo. Bien, de acuerdo, pero estamos tratando de incluso estar en esa situación real, de que el hiperrealismo, ya con esas gafas y jugando en ese juego, lo hemos visto en pantalla, pero os puedo asegurar que si os ponéis las gafas te sientes como si estuvieras en la escena del crimen, del accidente, en el interrogatorio,
y hay que monitorizar esos parámetros para ver cómo reacciona cada persona. Claro, para controlarlos un nivel de estrés es importante, es bueno, pero para controlarlo, ¿no? Para controlarlo, para Exacto, adiestrarlo, para eso es, compararlo eso es. con compañeros, ¿no?, de las cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no? Pues nos lo ha estado contando Diego González Aguilera, como siempre nos entusiasma, nos parece súper interesante todos los asuntos que nos trae aquí. Diego, de verdad que me parece algo crucial, imprescindible en el día a día, y te lo agradecemos mucho, un gran trabajo, trasládalo a esos 80 y tantos compañeros que hay en el grupo TIDO. Y a todas las empresas y socios del consorcio que sin duda han hecho un trabajo excelente y bueno, pues así lo ha reconocido Europa. No es fácil hacer proyectos, insisto, de investigación y que estén tan cerquita de ser un producto comercial. Y yo creo que este videojuego está muy cerca de ello y hay que felicitarse por ello. Muchísimas gracias, Diego, y feliz Navidad, que ya no nos vemos hasta el año que viene. Pues nada, en 2025 nos vemos. Hablaremos y de otras cosas. Feliz Navidad para vosotros también. Gracias. Investigando con Diego González Aguilera. Ponemos una pausa, porque vamos a los anuncios, pero seguimos adelante con psicología, por cierto, después. Suena, miren. Sí, suena. Esto que ven aquí es un regalo que nos ha traído nuestra invitada y colaboradora de la casa. Venimos siempre a su consulta de psicología cada 15 días. Bueno, viene ella a nuestra casa encima y nos trae regalos navideños. Estamos hablando de Chelo Díaz, nuestra psicóloga de cabecera. Buenas noches, Chelo. Muy buenas noches, Oye, Ana. Muchísimas gracias muy por estos regalos que nos has traído, regalos de Navidad, ¿no? Espero y que además disfrutéis. muy específicos y únicos, porque Por vienen si- de la alberca. Eso iba a decir, por si alguien no se había enterado que mi pueblo es la alberca, yo creo que ya lo sabe todo el mundo, pues ahí se hacen, bueno, pues unos dulces de Navidad, unos turrones de Navidad de manera artesanal muy, muy ricos, y me apetecía compartiros esos dulces que disfrutamos tanto en mi querido pueblo. Es un amor, Chelo Díaz, y además una gran psicóloga hoy, además de compartir después con todo el equipo, la redacción de 8 Magazine Ávila, estos regalos, estos dulces navideños. Hoy vamos a hablar de algo que también de alguna forma tiene que ver con la Navidad, porque en Navidad todos nos sentimos como más buenos, ¿no? ¿O no? ¿Qué nos o pasa, verdad? deseamos ser más buenos o algo, ¿no? No sé, Pues se sí. nos abre ahí el corazoncito. Sí. Pues sí, qué bonita la Navidad en esa parte, ¿no? Que parece que nos abre a ser más compasivos, a ser más amables, más empáticos, más sensibles, ¿no? Y claro, como ese es un poco el tema casi de todos los años, ¿no? Que nos metemos en ese simulacro, que a mí me da mucha pena, me da la alegría por un lado, porque aunque sean esas 3-4 semanas, pues se nos abre el corazoncito a la mayoría de la gente. Me da pena por otro lado porque es que lo ideal sería que tuviéramos el corazoncito abierto y fuéramos sensibles, empáticos, amables, pues el resto del año. Claro, hoy vamos a hablar de la compasión, una palabra que tiene muchas connotaciones, que se utiliza muchas veces sin saber de lo que estamos hablando, y hoy nos vamos a centrar en eso. Por eso cabría la posibilidad, Chelo, de que nos definieras qué es la compasión. Bueno, pues yo lo voy a intentar. Pues mira, yo creo que tengo una chuletilla, que es la compasión, ¿no? Mira, la compasión al final es una cualidad de muchos seres vivos, pero es una cualidad de los seres humanos, ¿no? La compasión es como una sensibilidad al sufrimiento. Cuando en psicología, porque claro, al final aquí hablamos desde la psicología, podríamos utilizar la palabra en muchos ámbitos, ¿no? Pero cuando en psicología hablamos de compasión, hablamos de esa cercanía, de esa capacidad de conectar con el sufrimiento. A mí la palabra compasión me gusta mucho porque viene como de acompasar, de acompañar el paso. Cuando somos compasivos, acompañamos. Estamos acompañando el paso de otra persona, estamos acompañando la experiencia, la vivencia de otra persona. Es además la necesidad de intentar como dar alivio a ese sufrimiento.
porque el ser humano tiene dos necesidades muy importantes que cuando no las puede cubrir, sufre. El ser humano tiene la necesidad de querer y ser querido. Nada menos. Nada menos. Claro, todo esto que nos está diciendo Chelo, seguramente llegamos a la conclusión de que la compasión ha de darse hacia el otro. Pero, ¿qué pasa con la compasión hacia uno mismo? Pues eso es lo que yo me pregunto muchas veces en consulta, la autocompasión. De hecho, en psicología, en consulta, cuando trabajamos con las personas que traen un gran sufrimiento, pues muchas veces uno de los puntos que vamos a tocar es la autocompasión. Es decir, eso mismo que hemos explicado hacia los demás, esa sensibilidad al sufrimiento, esa capacidad de acompañar en ese sufrimiento y hacer todo lo posible por intentar aliviarlo, esa empatía, eso con nosotros mismos, curiosamente, lo hacemos poco o nunca. En el mejor de los casos nos encontramos que personas, cuando les planteas que tienen que ser así consigo mismas, creen que son egoístas. Es que entonces voy a ser muy egoísta, solo me voy a importar yo. Y es como, no, que tú seas compasivo, compasiva contigo, no significa que pierdas la capacidad o la cualidad de serlo con los demás. Pero es más, igual puedes acrecentar esa capacidad. Pero ¿no? muchísimo más, claro. Porque estás más conectado, más conectada con ese sentimiento, con esa emoción. Al final es un sentimiento, el sentimiento de compasión. Qué bonito, ¿no? En este simulacro que hacemos en Navidad, que todos nos conectamos un poquito más con esto, al final nos sentimos mejor. Es que es muy rica la compasión, es muy agradable ser compasivos. Y nos cuesta un poco, ¿no? Estamos un poquito a veces deshumanizados. ¿Cuáles serían las cualidades que tiene la compasión? Ya hemos dicho que es un acompañamiento hacia otros, hacia nosotros mismos. Eso es más complejo, más complicado. Nos trae hasta incluso algunas veces sensaciones de, pues eso, de que estamos siendo egoístas, lo que tú decías, ¿no? De no ser solidarios, en fin. ¿Qué cualidades tiene la compasión? ¿Por qué es algo positivo ser compasivo? Pues entre otras cosas porque genera mucha oxitocina. Y la oxitocina, que es una hormona que nos sirve para vincularnos con el otro, es al mismo tiempo muy rica, muy dulce de sentir. La oxitocina es eso que sentimos cuando damos un abrazo, cuando nos vinculamos, cuando queremos mucho a alguien, cuando hay un sentimiento de afecto. Ahí estamos generando oxitocina. Qué rico, es súper delicioso, ¿verdad? Entonces, como la compasión, la autocompasión, no deja de ser un área de la inteligencia emocional, esa gran desconocida también, ¿no? Esa inteligencia que tampoco se usa mucho, pues a mí me gusta siempre empezar por la sensibilidad, que es aquí, en mi PowerPoint navideño, ¿no? Uno de los atributos. Ahí lo tenemos, junto a los dulces de la alberca. Es que me apetecía a mí traer hoy una chuletilla navideña. Sí. A mí me gusta mucho hablar de la sensibilidad, en primer lugar. La sensibilidad está socialmente a veces muy mal vista. De hecho, yo me encuentro personas que es que soy muy sensible. Y es como, ¿y eso qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema de que seas muy sensible? Ya, es que yo no quiero ser tan sensible. Y confundimos muchas veces sensibilidad, es decir, la capacidad de que las cosas me lleguen, de que no sea una roca, un trozo de hierro sin corazón. Esa es la sensibilidad. A veces lo confundimos con el miedo que nos da la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es una cosa, la sensibilidad es otra. No tiene nada de malo que tú te permitas sentirte vulnerable, pero es diferente y se confunde. Entonces, la sensibilidad es un don, es un regalo. Es lo que nos hace empáticos. Todos somos vulnerables, porque todos lo somos, y todos somos sensibles, querámoslo o no. Bueno, hay gente que se pone un caparazón, pero en el fondo está sufriendo esa falta de sensibilidad y le está haciendo ser muy desgraciado. O sea, que también es sensible, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, la sensibilidad es algo que compartimos casi todos, menos algunas patologías que son más psicopáticas, que efectivamente han perdido esa capacidad, y esto hace, pero son un porcentaje muy psicopático de la población, pero en general
todos tenemos esa capacidad y efectivamente nos ponemos muchísimas veces ese caparazón, pero es que ese caparazón puede ser muy peligroso, porque ese caparazón hace que efectivamente yo no conecte con mi capacidad de ser sensible al sufrimiento de los demás y en este caso que hablamos de autocompasión, a mi propio sufrimiento. ¿Qué pasa cuando yo no soy sensible a mi propio sufrimiento? ¿Y qué pasa? Pues que me desconecto, me abandono, paso por encima de mí, como cuando no eres sensible al sufrimiento de alguien afuera, ni lo ves, no te llega, no te conecta a su dolor, pasas de largo, lo dejas ahí, ¿no? Pues con nosotros hacemos lo mismo cuando no somos sensibles a nuestro dolor. Y lo hacemos muy cotidianamente, cuando de pronto algo nos duele y nos decimos cosas de, va, pero no pasa nada. Espera, sí que pasa, esto te está doliendo. No, pero no pasa nada. Sí pasa, te está doliendo. Y a veces hay que rascar un poquito hasta que la persona efectivamente conecta, sensibiliza con su dolor y entonces, sí, me está doliendo mucho. Estamos hablando de las cualidades de la compasión, porque ese es el centro de atención hoy en nuestra consulta de psicología. No sé, hay más cualidades, hay muchas, ¿no? Pero son hasta dinos 12, alguna más. Pero luego... yo he elegido las que para mí son innegociables. A ver. Innegociables, ¿sí? Empatía. La capacidad de ser empáticos. ¿Qué es la empatía? Tenemos unas neuronas de espejo que gracias a ellas hacemos muchísimas cosas, entre ellas aprender comportamiento adaptativo social, pero una de las funciones que tiene es que podamos conectar con el otro, ser empáticos. ¿Qué es la empatía? La capacidad de poder, digamos, un poco ponerme en tu piel. Yo que soy psicodramatista, Jacob Levi Moreno, ¿no?, que fue el creador de esa herramienta terapéutica, decía algo así como muy bestia pero muy gráfico, ¿no? Decía que me quitaré mis ojos, te quitarás los tuyos, nos los cambiaremos y desde ahí nos veremos y haremos encuentro, ¿no? Es esa capacidad de verme, verte desde tu lugar, no desde donde yo te quiero ver. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Cómo nos cuesta, ¿eh? Sí. Porque nos quedamos en nuestro lugar siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa cuando tú eres empático, empática contigo? Esto también nos cuesta mucho, muchísimo, conectar con nuestra propia capacidad de ser empáticos. Tenemos nuestro dolor o tenemos un sufrimiento o una vulnerabilidad y volvemos un poco como, eso no importa, o yo me dejo para luego, o si es para mí, no importa. O qué ñoño o ñoña estoy siendo, ¿eh? Conmigo eso ya misma. Eso sí. ya el además deslegitimar completamente, ¿no? Pues es un atributo básico de la autocompasión, la capacidad de ser empática, ¿no? Empático con uno, ¿no? Otra cualidad, porque luego yo quiero ir a cómo poder practicar esto que nos dices, de la compasión con uno mismo, que es tan importante. Pero antes, ¿alguna otra cualidad? Sí. Para mí las innegociables, como te he dicho antes. Tolerancia al malestar. Dicho así, igual no se entiende y lo he puesto a posta porque quiero explicarlo. Cuando entendemos tolerancia al malestar, es esa capacidad, ese atributo en el que tengo la habilidad de sostener cierto malestar. Cuando llamemos frustración. Cuando yo no tengo tolerancia a la frustración, no tengo capacidad de sostener cierto malestar, insisto en lo de cierto malestar, lo que va a pasar es que voy a tener conductas evitativas de escape. No me voy a dejar sentir lo que estoy sintiendo, no me voy a poder acompañar, porque no tengo tolerancia a cierto malestar. Tenemos que poder generar también ese aprendizaje de tolerancia a la frustración, que es un malestar emocional, ¿no? Y digo cierto porque hay un punto del malestar que es un aviso de me tengo que mover. El malestar es un dolor al final, pero hay como el dolor, hay dolores que me indican de haz algo, hay algo que tienes que hacer ahí, y hay dolor a veces que es como tengo que sostener esta molestia para, ¿no? Te estoy limpiando una herida, te estoy desinfectando una herida y hay una molestia que tienes que soportar ahí, ¿no? Para poder limpiar. Esa es la tolerancia al malestar. ¿Qué sucede? Vivimos en una sociedad que nos cuesta esto, la inmediatez, el conectar continuamente con la dopamina. La dopamina es eso que disparamos y nos da mucho placer, esa necesidad de la recompensa inmediata.
esto hace que no tengamos tolerancia a cierto malestar. He querido explicarlo para que quede claro a qué me refiero yo con tolerancia al malestar. Vale, hasta cierto grado de malestar. Claro, una cierta tolerancia al malestar, porque si no, continuamente voy a estar en conductas evitativas. Vale. Otra cualidad, y pasamos a la parte final, si te Pues parece. esta es una de mis preferidas, bueno, todas son innegociables. El no juicio, somos muy críticos con nosotros mismos. Muy críticos con nosotros mismos. Entonces, el hecho de que yo pueda hablarme de una manera no crítica va a hacer que yo pueda acompañarme en las cosas que me pasan en la vida. Pues es que esto nos cuesta. O sea, disparamos enseguida la crítica y el poder dar un paso atrás, ¿no? Y no criticarnos, no maltratarnos, no tratarnos mal. Para mí eso es un básico de la autocompasión. Bueno, y había ¿no? algunas más, así las pasamos muy rápido. Bueno, yo ya aquí preguntaría... Aquí ya vienen los deseos de bueno, yo Navidad. aquí preguntaría, como una reflexión, ¿cómo estás demotivado, cómo estás demotivada habitualmente para tratar de aliviar tu propio sufrimiento? El de los demás parece que no resulta obvio, pero ¿y el tuyo? ¿Cuánto estás dispuesto a esto? Y luego me gusta mucho preguntar también qué suele bloquear tu capacidad para comprometerte con tu propio malestar emocional. Me parecen dos preguntas básicas de reflexión. Muy bien. Y llegamos al final. La pregunta difícil. Es eso, cómo poner en práctica Claro. esa compasión hacia mí mismo, mí misma. Cómo ponerlo en práctica en un minuto escaso, que yo creo que nos deja el realizador. Pues mira, yo elegiría cualquiera de esos 3 puntos que yo he puesto como innegociables, cualquiera de ellos, y empezaría a cultivarlo. Solo uno. Solo uno. Por ejemplo, imagínate que eliges cultivar el del no juicio. Se me ocurre de pronto, ¿no? Empieza a cultivarlo de manera consciente. Empieza a cultivar el no ser crítica, el no tratarte mal, no decirte cosas que no le dirías nunca jamás a nadie, porque sabes y entiendes que eso hiere. Y empiezas a cultivar uno por uno, cada uno de esos aspectos. Ayuda muchísimo digamos, el mindfulness terapéutico, en psicología lo usamos para estar presentes, para estar aquí y ahora, no como una meditación tal cual, sino como una manera de estar presente. Cuando tú estás aquí, podrás estar conectada con dolor, pero no con sufrimiento. El sufrimiento, o bien estamos adelante o estamos atrás, o estamos anticipando algo o estamos como reviviendo algo que nos dolió. En el presente habrá dolor, pero no sufrimiento. Así nos quedamos. Qué buena frase. En el presente habrá dolor, pero no sufrimiento. O estamos rememorando algo del pasado o anticipándonos al futuro que todavía no conocemos cómo va a ser. Y eso es un sufrimiento emocional. Bueno, pues ahí nos quedamos. Hoy hemos hablado de algo muy importante, la compasión. Una palabra que seguramente han escuchado en muchos ámbitos, pero que no comprendíamos en su profundidad y no habíamos definido seguramente. Pero la compasión hacia uno mismo, ¿eh? Así que gracias a Chelo Díaz, que nos acompaña habitualmente, hemos conocido mucho mejor cómo tenemos que sortear estas dificultades. Muchísimas gracias. Un placer. Estoy deseando abrir estos paquetes. Espero lo disfrutéis regalos muchísimo. que nos trae Chelo, encima de que viene aquí de forma generosa a enseñarnos, nos trae regalos de Navidad. Para mí esto es un placer, traeros cosas del pueblo. Muchísimas gracias, Chelo. Un Pasa placer. una buena Navidad. Igualmente. Y nos encontramos a la vuelta. Que sean unas compasivas Navidades. Eso es, que sean compasivas para todos. Gracias. Adiós. Vamos a hacer otra pausa para la publicidad y después seguiremos hablando de salud, pero en este caso de la salud corporal y de los más pequeños, porque tenemos al doctor Maillo con nosotros, médico pediatra, que nos hablará de alergias. Será después de los anuncios. Ya estamos de vuelta. Después de la publicidad tenemos un tiempo dedicado a la salud porque estamos en buenas manos. En
la sección anterior hablábamos de la salud psicológica, hablábamos concretamente de la compasión con uno mismo, bien importante. Ahora nos centramos en la salud física, que es fundamental, van ligadas, ¿eh? El doctor José María Maillo, que es médico pediatra, nos acompaña. Buenas noches, José María. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien? Todo en orden, ¿no? Esperando la Navidad. Esperando la Navidad. Efectivamente, ahí estamos todos un poco en ese periodo previo que es de preparativo físico, mental, corporal. Vamos a hablar hoy de algo que además hace tiempo que habíamos comentado en poder hablar de ello más en profundidad, y son las alergias en los pequeños, que cada vez son más abundantes, hay muchas más. Sí. Primero, ¿qué son las alergias alimentarias? Claro, nos vamos a centrar en eso. ¿Y por qué están incrementándose de esta manera en los pequeños? Bueno, la verdad es que el tema es muy amplio y que como cada vez hay más conocimientos, pues el tema tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, hay un concepto que conviene aclarar porque a veces se confunde alergia con intolerancia. Y entonces debemos de saber bien claro que alergia es la reacción de nuestro organismo al ponerse en actividad nuestra inmunidad, nuestro sistema inmunitario. Por tanto, es una reacción que sabemos que está mediada por la inmunoglobulina IgE, que la tienen elevadas los alérgicos. Y ese tipo de reacción es lo que se llama reacción alérgica, cuando la reacción la produce la actividad de nuestro sistema inmunitario, que son nuestras defensas. Vale, que no tiene que ver entonces con la intolerancia. La intolerancia. Claro, hoy día hay mucha gente que confunde si se es alérgico o se es intolerante. La persona intolerante tiene síntomas debido a la reacción de nuestro organismo, pero sin la actividad de nuestro sistema inmunitario inmunológico. Entonces, es una serie de síntomas que se producen con respecto a sustancias. Los otros síntomas de la alergia se producen respecto a unas sustancias al ponerse en actividad nuestro sistema defensivo inmunitario. Y esas personas normalmente se las distingue porque tienen la inmunoglobulina E elevada. Son los alérgicos. Los intolerantes no toleran algunos alimentos, pero eso no es una alergia alimentaria. Por ejemplo, la intolerancia más frecuente es la intolerancia a la lactosa. Hay un porcentaje altísimo de personas que no toleran la leche, sobre todo en adultos. En los niños, la intolerancia a la leche es la intolerancia a un hidrato de carbono que forma parte de la leche, que es la lactosa. La alergia a la leche es la reacción alérgica frente a las proteínas. Por tanto, los intolerantes a la lactosa van surgiendo a lo largo de la vida. Hay muchas personas mayores que no toleran la leche, pero no son alérgicos, son intolerantes a la lactosa, porque la enzima que digiere la lactosa, que se produce en nuestro organismo y se llama lactasa, nuestro organismo intestinal va disminuyendo la producción de lactasa y, por tanto, hay personas que toleraron la leche perfectamente y a lo largo de la vida ya no la toleran. Eso es una de las intolerancias más frecuentes. Hay factores genéticos, porque, por ejemplo, hay etnias en África y en Asia que el 90% de la población no tolera la lactosa. Eso sería una intolerancia primaria, no la van a tolerar nunca. Sin embargo, en nuestro medio, por ejemplo, los países nórdicos, pues los adultos llegan a ser intolerantes un 5 a un 15%, porque a lo largo de la vida han tolerado la lactosa, fundamentalmente de la leche de pequeños, luego ya no toleran la leche porque ha disminuido la producción de lactasa. Y son personas mayores que dicen, no, yo la leche no la tolero. Eso es una intolerancia. ¿Qué quieres decir cuando no toleras la leche, por ejemplo, esa intolerancia a la leche? ¿Cuáles son los síntomas que te hacen? Los síntomas que produce el organismo, no mediados por nuestro sistema inmunitario, son parecidos a los otros. Pueden ser vómitos, diarrea, etcétera, ¿no? Son los más importantes. Y hay otras intolerancias, por ejemplo, es frecuente la intolerancia a la histamina, a la cafeína.
Incluso el gluten es una circunstancia especial, pero también es una intolerancia a la proteína gliadina del trigo. Por tanto, el mundo de las intolerancias es uno y el mundo de la alergia es otro. Y en la alergia, que es de lo que más está aumentando en los niños, hablamos cuando nuestro organismo reacciona, nuestro sistema inmunitario, contra una sustancia que la comunidad general tolera. Por ejemplo, los niños menores de 2 años es la alergia más frecuente a la leche. Son alérgicos a las proteínas de la leche, alfa, beta, caseína, que son las 3 proteínas de la leche. Y a partir de los 2 o 4 años, la mayor parte de los niños, por unos mecanismos o por otros, la van tolerando. Otra intolerancia muy frecuente, otra alergia muy frecuente, al huevo. A partir de los 2 o 3 años los niños toleran la leche, pero hay muchos que no toleran las proteínas del huevo, de la clara y de la yema. Y esos niños, a los 4 o 5 años, toleran el huevo. Todo eso a base de evolución en ellos y otras veces de circunstancias de tratamientos que los alergólogos van administrando. Bueno, estamos hablando con el doctor José María Maillo, médico pediatra, de las alergias alimentarias y de por qué se están incrementando de unos años para acá de forma considerable en los más pequeños. Nos estamos centrando en los pequeños. Hemos hecho una distinción entre alergia e intolerancia que me parece muy interesante para que lo tengamos en cuenta, no es lo mismo, pero ahora la pregunta, doctor, ¿por qué se han incrementado tanto las alergias? ¿Son más débiles los niños? ¿Los alimentos son peores? ¿Cuál es la...? Hay siempre un factor genético. Ajá. En los niños alérgicos hay un porcentaje de herencia familiar, la genética, que es la que manda en muchas de nuestras enfermedades. Entonces los niños que tienen unas características genéticas son niños que en el momento en que empiezan a ponerse en contacto con los alimentos, a través del intestino, todo el mundo de la microbiota intestinal, se produce en absorción de una serie de sustancias que se van absorbiendo y generan que nuestro organismo cada vez sea inmunológicamente más reactivo. Y esas reacciones se van generalizando. En principio, ¿qué toma un bebé? Leche. Alergia a la leche, a las proteínas de la leche. Eso se diagnostica hoy día con bastante facilidad y luego ya se van poniendo medios. Antes, ¿qué se hacía? Dieta, no se puede tomar. ¿Y entonces qué tienes que tomar? Una fórmula hidrolizada o lactancia materna o fórmula con las proteínas hidrolizadas. Y al paso del tiempo se van haciendo tolerantes y llega un momento en que hay mecanismos y tratamientos inmunológicos, lo que es la inmunoterapia oral, que es lo que hoy día llamamos inducción a la tolerancia oral de la leche. Y los niños acaban tolerando la leche de manera natural o de manera inducida. ¿Qué pasa con el huevo? Pues que entra posteriormente y entonces, de los 5 años para abajo, ¿cuál es la alergia más frecuente? El huevo. Cuando Entonces, se introduce en la alimentación. Claro, el huevo se viene introduciendo a los 7, 8, 9, 10 meses. Primero la yema, luego la clara. Entonces, pasa lo mismo. ¿Qué hay que hacer con ello? Retirarlo. Pero luego se van haciendo inducción de tolerancia, primero con lo que llamaríamos huevo horneado. El niño no tolera el huevo crudo, la clara le llama cruda, pero tolera lo que es manipulado en el horno, y son los primeros pasos que se van dando. Todo esto el alergólogo pediatra lo va haciendo con pruebas de provocación. Y llega un momento en que los niños toleran la yema y los niños toleran, un porcentaje de niños toleran la clara. Por lo tanto, la alergia alimentaria puede desaparecer. Puede ir desapareciendo. Es una cuestión de adiestramiento, por lo que me está diciendo, ¿no? Y luego hoy día hay muchas formas de tratamiento que son lo que se llama la inmunoterapia oral, la ITO, que hace que los niños, a base de técnicas de introducción y de inducción del mismo huevo,
se van dando pautas que están perfectamente organizadas, vas aumentando las cantidades y acaban tolerando. Y hay niños que eso se le hace más tarde porque no han tolerado hasta muy adelante, pero la mayoría a los 2, 4 años han tolerado la leche, a partir de los 5 han tolerado el huevo. ¿Y qué nos queda luego? Las demás alergias que van viniendo. ¿Cuál es la tercera? El marisco. La cuarta, en cantidad, el pescado. Luego, las frutas. Luego, los frutos secos. Cuando un niño toma un fruto seco, tenemos que tener cuidado y o se lo das pulverizado o se lo das tapado en algo, porque si no, hay que tener mucho cuidado con los frutos secos. Por eso esa alergia es más tardía. Pero, poniendo un ejemplo, un niño toma nocilla. El anuncio de la tele ya decía hace años la merendilla al cacao con avellanas. Sí. Sí, sí. Se está sensibilizando a la avellana. Llega un día que come avellana, o a la segunda o la tercera o la quinta vez de nocilla, y tiene reacción alérgica, síntomas cutáneos, síntomas digestivos, síntomas respiratorios. ¿En qué periodo de tiempo de la edad de un niño son más frecuentes las alergias? ¿En qué Normalmente periodo? las más frecuentes son la leche, Sí. un 56% de las alergias son a la leche, un 40 y tantos al huevo, Sí. luego ya baja hasta un 14 o así al marisco, Pero hablamos de niños de qué edad, más o menos. todos de los 10 años para abajo. Vale. Pero las alergias van surgiendo a los 2, los 3, los 4, los 5, los 6, claro, cuando te medida- vas poniendo en contacto, porque unos organismos necesitan más cantidad y más tiempo para inducir alergia. Esto es parecido, poniendo un ejemplo, al polen, que es un alergeno inhalado. Entonces, la primera primavera, a los 2 años, a los 3, a los 4 ya le pican los ojos, a los 5 a lo mejor ya tose. Se ha ido induciendo alergia al polen, que es una alergia a un inhalante, a la caspa de gato, al perro. La de los alimentos llevan el camino de la introducción de los alimentos y al final pues llegamos los últimos, pescado, frutos secos, frutas. Y hay anécdotas que hay que tener muy en cuenta, que no son tan anécdotas. Hay niños que sabemos que son alérgicos al polen y muchos de ellos no toleran algunas frutas porque hay reactividad cruzada con sustancias que tienen los dos alergenos, fruta, polen. Y te dice el niño alérgico al polen, he comido sandía y me pica la lengua. Pues ya estamos con síntomas leves, pero claro, hay que valorar. Claro, en cualquier caso es lo que yo iba a decir, conviene valorarlo por un médico, por un pediatra y que decida El pediatra, cuál es que la lo fórmula. conoce perfectamente, envía la consulta de alergología infantil Sí. y se va organizando la vida del niño. Hoy hemos estado hablando de las alergias alimentarias en los más pequeños, no confundir las alergias con la intolerancia. Pueden ser concomitantes, pueden tener a lo mejor síntomas muy parecidos, Síntomas pero parecidos, el origen no es el mismo. El origen no es el mismo. Nos lo ha estado contando José María Maillo, es médico pediatra, nos acompaña una vez al mes aquí en 8 Magazine Ávila y ahora, bueno, pues le damos las vacaciones de Navidad, que bien se las merece. Ahí andamos. Muchísimas gracias, José María. El año que viene nos encontramos. Al año que viene aquí estaremos, Hablaremos si Dios quiere. de otras cosas. Muchas gracias. Gracias Vamos a a todos. hacer la última pausa para la publicidad. Enfilamos luego ya nuestra recta final, que va a ser musical. Llegamos al final de 8 Magazine Ávila en este miércoles 11 de diciembre ya. Es un final musical, tenemos con nosotros un músico aquí en plató para charlar con él, para hablarnos de sus proyectos musicales y sobre todo para escucharle después en riguroso directo. Es Frankie Moy, ya ha venido en otras ocasiones a este plató de televisión y hoy tenemos el placer de darle la bienvenida de nuevo. Buenas noches, Frankie. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Un año casi, Sí, que no sí. nos vemos Sí, aquí. sí, aquí. Bueno, estaría bien que para también aquellos espectadores que se incorporen ahora que no te tengan todavía bien ubicado, habláramos un poco de tu trayectoria musical. Tú eres músico de toda la vida. ¿Cuáles fueron tus comienzos y por qué, Frankie? Bueno, sí, soy músico de toda la vida, pero relativamente, digamos que Frankie Moy no tiene demasiada edad.
Frankie Moy es un personaje, digamos, que me creé para un poco una serie de canciones con influencias americanas, pues no tiene más de 8 años. Ajá. Yo en la música pues empecé en los años 90, empezaríamos en el 95, con un grupo que nos llamábamos Spellbound. Spellbound. Spellbound, sí. ¿Y erais una banda? Éramos una banda de... ¿De rock and roll o qué? Sí, éramos grunge. Bueno. Estábamos ahí muy influenciados por el sonido de bandas como Nirvana, Pearl Jam, y bueno, hacíamos un poco todo, esa onda. Y estuvimos en activo hasta, pues no sé si fue el 2000, del 95 al 2000, 2002 o algo así. Ahora mismo me baila alguna fecha. Y dimos, sí que pues dábamos muchos conciertos por aquí, en Ávila, también por Madrid, ¿no? Estuvimos también, grabamos una maqueta de un concurso que hubo en el ayuntamiento en el año 97, que ganamos el concurso, y el primero a grabar una maqueta. Ah, bueno, muy Sí, bien. y eso era pues a finales de los 90. Principios del año. Luego de ya cuando los terminó un poco 2000. el grupo, bueno, un poco no, que se terminó el Spellbound, pues empecé a tocar más en acústico. En acústico, pues canciones que iba componiendo. Sí, porque tú eres compositor, además de intérprete, compones tus propias canciones y también acompañas a un montón de bandas de diferentes formatos. Sí. Siempre, bueno, formatos reducidos, hemos de decir, pero aquí te hemos tenido con mucha otra gente. Sí, tengo varios proyectos. Sí, sí. Uno es de canciones de versiones, que se llama Vente al Traste. Y hemos venido aquí varias veces. Con Sara Con Fraile, Sara, sí. También con Joe Johnson. Y luego también con Joe, pues también colaboro con él cuando tiene algún concierto, pues toco la guitarra. Estás con él. metido ahí en todos los saraos musicales, ¿eh? Claro, Sí, sí, porque me consta que también has organizado o te has movido con bandas de otros lugares para que vengan aquí a hacer conciertos. Bueno, siempre estáis andamos muy ahí vinculados, ¿no? un poco pues dentro de los niveles en los que me muevo yo, que son bastante minoritarios, pero bueno, sí, siempre tienes ahí amistades. ¿Y te sientes cómodo, Frankie, en el formato este de solista o de dúo? ¿Te sientes a gusto, cómodo en el acústico? Sí, la verdad es que es como de la manera más orgánica que salen las canciones y como más a gusto estoy. Porque al fin y al cabo una canción, si la defiendes o puedes interpretarla únicamente con voz y guitarra, pues todo lo que le pongas a mayores, pues siempre va a ser como vestirla, ¿no? Como decir, vamos a adornar esta canción con arreglos de tal o de cual. Pero si no es defendible con una guitarra acústica únicamente, pues por mucho que la vistas, va a quedar muy súper producida y tal, pero que no... La base es fundamental y es muy valiente, Mm. además, coger una guitarra y decir, aquí estoy, esto es lo que ofrezco, y luego a partir de ahí sí adornarla, eso claro, siempre es Sí, muy yo me siento gratificante. cómodo, porque al fin y al cabo, pues la mayoría de veces toco yo solo con la acústica. Cuéntame cómo compones, porque tienes, me parece, un repertorio amplio, ¿no? de Sí. canciones propias. Tengo unas cuantas, tengo muchas que hace tiempo que no toco, de hace años y tal, y hay algunas que no me acuerdo ni cómo iban. Pero no lo tienes ahí apuntado, aunque sea en un cuadernito, no. Vaya. No tengo partitura. Vale. Entonces hay alguna grabación por ahí, pero pues es probable que se queden ahí en el olvido. Qué lástima, ¿no? Sí. Bueno, pero te decía, ¿cuál es tu método, si es que le tienes, de composición? Sí, pues depende. Normalmente pues surgen ideas de una secuencia de acordes, de frases que van encajando, y luego ya, más que las ideas, es ver una canción que quieres plasmar en esa canción, ¿no? Es como una micropelícula, no sé, digamos, como algo, ¿no? Una canción tiene que ser... pues, tiene que tener una trama, tiene ¿no? que tener eso, Sí. algo que quieras decir, ¿no? Por Sí. mucho que luego hay veces que te puedan venir frases o cosas que queden
que queden bien, pues tiene que ir a algún sitio, ¿no? Si no, es simplemente notas aleatorias. Y que no van a ningún lado. Hoy te acompaña tu hija, la tenemos por ahí entre bambalinas. Ya le preguntaré a ella cuánto tiempo dedicas a la música al cabo del día. Tú lo sabrás bien, ¿no? Está mucho con la guitarra, ¿no? Cuéntame tú, Frankie, ¿echas muchas horas? Menos de las que debería para eso, pero va por rachas. Hay épocas en las que sí estás, pues como que tienes más necesidad, y otras en las que, mira, pues lo que te iba contando un poco de mi evolución como músico, pues hubo una época que estuve unos años sin tocar la guitarra prácticamente. Ajá. Bueno, estarías ahí generando, ¿eh? Bueno, no, siempre todos estaba los en músicos, otros aspectos historias, de mi vida, claro. y entonces pues la Bueno, guitarra los estaba artistas necesitan eso, en muy también, segundo, en muy sí. segundo plano, y ya llegó un momento que ya la saqué y dije, pues Frankie Moy aparece aquí. Hace 7 años, dices, más o menos, que Sí. creaste el personaje, Sí, ¿no? sí. Antes no, era Expresamente. hubo una época que era Fran Moy, sí, pero Vale. no tenía, o sea, desde que terminé con el grupo hasta, pues no sé, 2007, 2008, pues sí, iba con este formato, ahí sí que iba con acústica únicamente. Bueno, y ya casi para terminar, porque lo que nos apetece más, Frankie, es escucharte, una composición propia, además, una canción propia, que ahora nos cuentas cuál es, algún proyecto que tengas así a la vista. Bueno, estamos en Navidades, que es una época un poco rara, pero bueno, y luego todavía está el frío y esas cosas, pero cuéntanos, ¿en qué Bueno, estás? yo sigo con mis proyectos musicales de Vente al Traste, tenemos alguna actuación en Navidad. Y luego con Frankie Moy pues voy un poco pues a lo que va saliendo, a lo mejor alguna colaboración que me invitan para participar. Hace poco estuve en el Poetry Slam. Eso Locales y sí, sitios así lo que vaya un poco de surgiendo. encuentro, ¿no? Bueno, y lo que nos has traído hoy para terminar el magazine, ¿qué Pues es una canción que se titula 7 Days a Week. 7 Days. No, 8 Days a Week es la de los Beatles. Ah, vale. Esta es 7 Days a Week. Muy bien, pues con la música de Frankie Moy, que con toda generosidad ha aceptado nuestra invitación, gracias Frankie. Con la música de Frankie Moy despedimos hoy nuestro 8 Magazine Ávila, también por esta semana. Nos encontramos la próxima, el martes que viene, para compartir otro tiempo de televisión. Hasta entonces, cuídense mucho, sean todos lo felices que puedan, disfruten ahora de la música de Frankie Moy. Gracias, en riguroso directo. Ahí les dejo con él. Fall in love 7 days a week in the times of the summer. It's hard to find to forget your love in another, until it's crawling down with the smoke in your shadow. No one knows I will try to love in another. I see you in my dreams. Love is gone and nothing is real. I see you in my dreams. Love is gone and nothing is real. When I think how you feel in the hands of another, I dream you fall, love is gone. I dream in another, empty wheels crawling down, the smoke in your shadow. No
is real. Love is gone, I just wanted to say that I love you. Love is gone, I just wanted to say I just want you back again. I see you in my dreams. Love is gone and nothing is real. I see you in my dreams. Love is gone and nothing is real. Fall in love 7 days a week, in the times of the sun.